Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con los presidentes de las altas cortes y la fiscal general para articular un plan de trabajo entre las ramas del Poder Judicial. Por más de 2 horas, los altos funcionarios del Estado pusieron sobre la mesa los avances, retos y dificultades del sistema judicial colombiano. Es encontrar salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, una justicia que genere también una reparación automática, pero sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. Los magistrados confirmaron que el tema de una Asamblea Nacional Constituyente no fue abordado en este encuentro. Fue un diálogo muy cordial y respetuoso entre poderes públicos, en los que se expresaron las situaciones, el contexto, y se desarrolló la necesaria coordinación entre esos poderes. Fue un diálogo muy cordial. Un espacio entre los presidentes de las Cortes y el presidente Petro para mermar la tensión por el cruce de mensajes en medio de la discusión de una constituyente y tras las denuncias de presuntas chuzadas por parte del Ejecutivo. Noticentro 1, CMI. En Estados Unidos se llevó a cabo el primer trasplante de laringe a una persona con cáncer. Esta operación fue exitosa, le permitió al paciente volver a hablar. Un hombre de Massachusetts recuperó su voz después de que un grupo de cirujanos le extirparan la laringe cancerosa y en un gesto pionero la reemplazaran inmediatamente por una donada. Los trasplantes de laringe son extremadamente raros y normalmente son una opción para personas con cáncer activo. Estos cirujanos de la clínica Mayo de Arizona ofrecieron este trasplante como parte de un nuevo ensayo clínico cuyo objetivo es abrir la operación de potencialmente cambiar la vida a más pacientes, incluidos algunos con cáncer, la forma más común de perder una laringe. El estudio puede enseñar a los científicos las mejores prácticas para estos trasplantes complejos, de modo que algún día se puedan ofrecer a más personas que no pueden respirar, tragar o hablar por sí solas debido a una laringe dañada. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría General de la Nación alertó por el aumento en el número de feminicidios en el país. Convocó a una mesa de seguimiento para el próximo martes. Para el próximo martes, la procuradora Margarita Cabello convocó a una mesa de seguimiento a la situación de violencia contra las mujeres, a raíz del último feminicidio registrado en el municipio de Soledad Atlántico. En lo corrido del 2024, con corte al 3 de julio, se ha conocido la ocurrencia de 121 feminicidios, de los cuales 81 fueron perpetrados presuntamente por la pareja sentimental o expareja. Para la procuradora se está presentando en el país una pandemia de homicidios contra las mujeres. En el Atlántico se han presentado 32 homicidios a mujeres. De esos, 16 casos en la ciudad de Barranquilla. Según cifras de la Procuraduría, del total de los casos, en Antioquia 18 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 17 en el Valle del Cauca, 10 en Santander y 9 en el Atlántico, departamento que triplicó el registro de muertes violentas con respecto al 2023. Noticentro 1, CMI. Las organizaciones médicas revelaron su proyecto de reforma a la salud que presentarán al Congreso el próximo 20 de julio. Son 47 artículos los que definen la propuesta de reforma a la salud de las organizaciones médicas del país, que tiene por objeto la prestación del servicio de salud como servicio público obligatorio. Igual que la propuesta del gobierno, en esta se define un modelo preventivo, predictivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria, también en un enfoque territorial, es decir, atender de manera diferencial las necesidades en salud de cada territorio. Niveles de complejidad. La atención en salud se dará en los centros de atención primaria que se conocen como CAPS y serán la puerta de entrada al sistema, pero no será obligatorio estar afiliado a estos. En las instituciones de mediana y alta complejidad se prestarán servicios de mayor necesidad tecnológica, incluso administrativos. A través de las redes se organizará el sistema de salud y todas las instituciones se articularán bajo el modelo de referencia y contrarreferencia para determinar la ruta del paciente en el sistema dependiendo del nivel de atención que requiera. Las EPS se transformarán en entidades gestoras de salud, seguirán con el aseguramiento
tratamiento de los pacientes y mantendrán sus afiliados, pero no manejarán recursos públicos, pues se implementará la medida de giro directo. En este capítulo también se prohíbe la integración vertical, es decir, esas entidades no podrán contratar, coordinar y controlar los servicios de atención de clínicas o proveedores de las que sean socios. A diferencia de la propuesta de gobierno, esta define 3 años para que se realice el cambio de sistema de aprobarse la ley. Noticentro 1, CMI. Comité Autónomo de la Regla Fiscal pidió ajustes adicionales al presupuesto general de la Nación para mejorar los indicadores económicos del país en 2024 y 2025. La evaluación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugiere ajustes adicionales en el presupuesto general de la Nación. El recorte anunciado de 20 billones de pesos por el gobierno es positivo, pero no suficiente, ya que la caída en el nivel de ingresos obliga a un recorte de por lo menos 51 billones de pesos. Se espera un cumplimiento de la regla fiscal para este año, pero las alertas se mantienen para 2025. El Centro de Pensamiento ANIF opina sobre el tema al señalar que se confía en la hoja de ruta consignada en el marco fiscal de mediano plazo. A lo largo del año está muy por debajo de lo que ellos habían proyectado el año pasado, pero pues sinceraron sus cuentas y en línea, o sea, justo por esa caída tan grande que ha habido en los ingresos este año frente a lo que habían proyectado, pues fue que tuvieron que hacer este recorte y pues alinear, digamos, los ingresos con los gastos para poder cumplir con la regla. Otra de las advertencias del Comité Fiscal es el bajo crecimiento, ya que la menor dinámica implica menores contribuciones en impuestos. Del Gobierno Nacional dependerá sortear el manejo de la economía nacional. Nosotros vemos un poco optimistas algunos de los supuestos que ellos tienen para el año entrante, como el crecimiento. Ellos están esperando un crecimiento del 3%, mientras nosotros solo esperamos un 2.4%. Entonces, pues si ese crecimiento no se da, eso tiene también repercusiones como en sus ingresos y por lo tanto en el posible cumplimiento del déficit fiscal. La deuda se mantendría en niveles del 55% del Producto Interno Bruto PIB, aunque no deja de preocupar el alto costo en materia de intereses. Noticentro 1, CMI. Se agudiza la protesta de campesinos en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Advierten que solo se irán cuando se implemente un mecanismo que acelere la reforma agraria. En su segundo día, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos elevó su voz de protesta en las instalaciones de la Agencia de Tierras y en las inmediaciones del Centro Administrativo Nacional, afectando gran parte de la movilidad por la calle 26, principal vía de acceso hacia el aeropuerto El Dorado de la capital del país. Insisten en los incumplimientos del gobierno con la adjudicación de tierras y piden una implementación de una reforma agraria efectiva. Desde Caquetá, la agencia respondió que está dando garantías en los procesos de adjudicación. Además, se mantendrá el diálogo y la disposición con las comunidades. Hoy hay un equipo robusto de al menos 50 personas que está de forma detallada haciendo ese esquema de parcelaciones. Estamos haciendo una gira nacional de fincas. El fin de semana que pasó se hizo en Valledupar y este fin de semana es en Montería. El funcionario defendió el programa y anunció que a la fecha se han comprado más de 115.000 hectáreas en el país, predios que ya están en proceso de adecuación. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. Lo que sí es que están bajo el escrutinio público, bajo los ID, bajo los procesos claros y concretos, que esta es la cifra real. También explicó que las irregularidades presentadas son casos particulares que no afectan la implementación de la reforma agraria. Las irregularidades que se han presentado las hemos puesto nosotros en conocimiento a los entes de control y no afectan para nada en el propósito noble y estructural de servirle al campesino colombiano en compra de tierras. Finalmente reiteró que se mantendrá el diálogo con las comunidades campesinas. Noticentro 1, CMI. El Partido Republicano aprobó un programa electoral que incluye llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país en caso de que su candidato, Donald Trump, gane las elecciones el 5 de noviembre. El Comité Nacional Republicano avaló un programa de 20 puntos para un eventual segundo mandato del precandidato republicano Donald Trump, a quien el partido posiblemente nominará formalmente durante la convención que se llevará a cabo la semana que viene en Wisconsin. La lista, que adopta la retórica antimigración de Trump, propone detener la invasión migrante en Estados Unidos y llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia del país. El programa político contempla también poner fin a la inflación y convertir a Estados Unidos en una potencia energética mundial.
Propone además contribuir un gran escudo defensivo contra misiles en Estados Unidos al estilo de la cúpula de hierro israelí y deportar a radicales pro-Hamas que participen en protestas universitarias. El programa electoral aprobado por el partido para un segundo mandato de Trump excluye a las referencias de la prohibición del aborto en un intento de ganarse a los votantes más moderados. Noticentro 1, CMI.